El sol de la mañana se filtraba entre las nubes grises cuando el avión militar aterrizó en la base aérea de Santiago. Tomás Herrera bajó los escalones del transporte con su uniforme impecable y su mochila al hombro, respirando profundamente el aire de su tierra natal después de 2 años de servicio en misiones internacionales. Sus ojos oscuros brillaban con la emoción del reencuentro que había imaginado 1000 veces durante las noches solitarias en territorio extranjero. A los 25 años, Tomás había cumplido su sueño de servir a su país en la Fuerza Aérea. Su madre Clara siempre había estado orgullosa de él, desde aquel día cuando recibió la carta de aceptación hasta el momento en que se despidieron en esta misma base. Recordaba perfectamente sus últimas palabras antes de partir hacia su primera misión. «Ve, cumple tus sueños, mijo. Yo estaré aquí esperándote cuando regreses. No te preocupes por mí, soy fuerte como el hierro». Durante el viaje en taxi hacia el barrio donde había crecido, Tomás observaba por la ventanilla los cambios en la ciudad. Nuevos edificios se alzaban donde antes había terrenos baldíos. Las calles lucían diferentes pavimentos y algunos comercios que recordaba ya no existían. Sin embargo, la emoción de ver a su madre superaba cualquier nostalgia por los cambios del tiempo. El taxi se detuvo frente a la casa de ladrillos rojos donde había vivido toda su infancia. Tomás pagó al conductor y caminó hacia la puerta principal con paso decidido. Tocó el timbre varias veces, pero nadie respondió. Extrañado, se dirigió hacia la ventana de la sala y miró hacia el interior. La casa estaba completamente vacía. No había muebles, no había cortinas, no había señales de que alguien hubiera vivido allí recientemente. Su corazón comenzó a latir más rápido. Se dirigió a la casa vecina, donde vivía la señora Mercedes, una mujer mayor que había conocido a Clara durante años. Tocó la puerta con urgencia y esperó impaciente hasta que la anciana abrió. «Tomás, querido, qué sorpresa verte de regreso», dijo Mercedes con una sonrisa que no logró ocultar completamente su preocupación. «Señora Mercedes, ¿dónde está mi madre? La casa está vacía y no encuentro rastro de ella», preguntó Tomás con voz tensa. La expresión de Mercedes se ensombreció. Bajó la mirada y suspiró profundamente antes de responder. «Ay, hijo mío, me duele tanto tener que contarte esto. Tu madre tuvo problemas de salud hace más de 1 año. Perdió su trabajo en la fábrica textil y después no pudo pagar el alquiler de la casa. El dueño la desalojó hace 6 meses. ¿Y dónde está ahora? ¿Por qué no me avisaron?», preguntó Tomás, sintiendo cómo se le helaba la sangre. «Clara no quería que supieras nada. Decía que estabas cumpliendo una misión importante y que no quería distraerte con sus problemas. Ella es muy orgullosa, ya sabes. Después del desalojo, perdimos el rastro de ella. Algunos vecinos dijeron haberla visto por el mercado central, pero nadie sabía dónde estaba viviendo». Tomás sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. La imagen de su madre fuerte y decidida se mezcló con la terrible realidad de imaginarla sola y sin hogar. Sin perder más tiempo, se despidió de Mercedes y comenzó una búsqueda desesperada por toda la ciudad. Caminó durante horas por las calles del centro, preguntando a comerciantes, guardias de seguridad y personas sin hogar si habían visto a una mujer de 55 años, cabello canoso, ojos verdes y complexión delgada. La mayoría negaba con la cabeza o simplemente ignoraba sus preguntas. Algunos pocos le daban pistas vagas que los llevaban a callejones sin salida o a lugares donde Clara había estado semanas atrás, pero ya no se encontraba. Cuando el sol comenzó a ponerse, Tomás se sintió devastado. Se sentó en una banca del Parque Central y llamó por teléfono a su madre por enésima vez, pero seguía saltando directamente al buzón de voz. Su número había sido dado de baja hacía meses.
Al día siguiente, Tomás continuó su búsqueda con renovada determinación. Visitó albergues, centros de asistencia social, hospitales públicos y cualquier lugar donde pensó que su madre podría haber buscado ayuda. En cada sitio escuchaba la misma respuesta. No había registros de Clara Herrera en sus bases de datos. Fue en el tercer día de búsqueda cuando un trabajador de limpieza urbana le dio una pista que cambiaría todo. Una señora con esa descripción la vi hace unas semanas cerca del patio de chatarra de los hermanos Morales, al final de la avenida industrial. Parecía que estaba buscando entre los desechos, pero no me acerqué a preguntarle nada. Sin perder tiempo, Tomás tomó un autobús hacia la zona industrial de la ciudad. La avenida industrial era una arteria larga y polvorienta donde se concentraban talleres mecánicos, depósitos de materiales de construcción y varios patios de chatarra. El aire olía a aceite quemado y metal oxidado. Encontró el patio de los hermanos Morales después de caminar varias cuadras. Era un terreno extenso rodeado por una cerca de alambre de púas, lleno de automóviles desguazados, electrodomésticos inservibles y montañas de hierro retorcido. En la entrada había un portón de metal verde con un letrero que decía «Compra y venta de chatarra, Hermanos Morales». Tomás empujó el portón, que crujió al abrirse. Comenzó a caminar entre los pasillos formados por torres de automóviles aplastados y contenedores llenos de piezas metálicas. El lugar era como un laberinto de desechos industriales donde el eco de sus pasos resonaba entre las estructuras de hierro. Después de caminar durante 10 minutos sin encontrar a nadie, escuchó voces a lo lejos. Se dirigió hacia el sonido y encontró una zona más apartada del patio donde había construcciones improvisadas hechas con láminas de metal, neumáticos viejos y lonas de plástico. Era evidente que algunas personas habían construido refugios temporales en este lugar olvidado. Su corazón se detuvo cuando vio una figura familiar sentada en una silla de plástico rota cerca de una estructura que parecía hecha con partes de un automóvil desguazado y láminas de zinc. Era su madre. Clara estaba más delgada de lo que recordaba, su cabello canoso lucía despeinado y su ropa estaba desgastada y sucia. Sin embargo, mantenía esa postura erguida que siempre la había caracterizado, como si su dignidad fuera lo único que no había podido quitarle la adversidad. Estaba hablando con otra mujer de edad similar que también vivía en un refugio improvisado cercano. Sus voces llegaban claramente hasta donde se encontraba Tomás, oculto detrás de una pila de neumáticos. «María, hoy encontré unas latas en buen estado cerca del taller de enfrente. Si las limpiamos bien, podemos venderlas en el centro de reciclaje y tendremos para comprar algo de comida», decía Clara, con una voz que intentaba sonar optimista. «Clara, tú siempre encuentras el lado bueno a todo. No sé cómo lo haces después de todo lo que has pasado», respondió María con admiración. «¿Sabes qué es lo que me mantiene fuerte, María? Pensar en mi hijo Tomás. Él está sirviendo a nuestro país en la Fuerza Aérea, cumpliendo misiones importantes. Cuando regrese, quiero que me encuentre de pie, no derrotada por las circunstancias. Un día de estos, todo va a mejorar, ya vas a ver». Tomás sintió como si un puñal le atravesara el pecho. Su madre, viviendo en condiciones inhumanas, seguía hablando de él con orgullo y manteniendo la esperanza. Se acercó lentamente, sus piernas temblaban y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mamá», dijo con voz quebrada. Clara levantó la vista y por un momento pareció que estaba viendo una aparición. Sus ojos verdes se llenaron de incredulidad primero, después de alegría pura. «Tomás, ¿eres realmente tú, hijo mío?», preguntó poniéndose de pie lentamente. «Sí, mamá, soy yo. He venido a buscarte», respondió Tomás corriendo hacia ella.
El abrazo que compartieron fue el más intenso de sus vidas. Clara lloró en silencio contra el pecho de su hijo, sintiendo por primera vez en meses que no estaba completamente sola en el mundo. Tomás la sostuvo con fuerza, como si quisiera protegerla de todos los sufrimientos pasados y futuros. Perdóname, hijo, no quería que me vieras así, no quería que supieras que había fracasado, susurró Clara entre lágrimas. No digas eso, mamá, tú no has fracasado en nada, eres la mujer más fuerte y valiente que conozco. Perdóname tú a mí por no haber estado aquí cuando me necesitabas. María observaba la escena desde lejos, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Se acercó tímidamente y puso una mano en el hombro de Clara. Clara, este debe ser el hijo del que tanto me hablas. Es igual de guapo como decías, dijo con una sonrisa maternal. Sí, María, este es mi Tomás, mi orgullo y mi alegría, respondió Clara con la voz aún quebrada por la emoción. Tomás extendió la mano hacia María y la saludó con respeto. Gracias por cuidar de mi madre, señora, no olvidaré su bondad. Tu madre me cuidó a mí también, hijo. Ella compartía conmigo lo poco que tenía y siempre me daba ánimos cuando yo perdía la esperanza. Es un ángel de mujer. Tomás miró alrededor del lugar donde su madre había estado viviendo. El refugio improvisado consistía en una estructura hecha con partes de automóviles soldadas entre sí, cubierta con láminas de zinc y lonas de plástico. En el interior había un colchón viejo sobre pallets de madera, algunas ollas abolladas y unas pocas pertenencias guardadas en bolsas plásticas. Era evidente que Clara había hecho todo lo posible por mantener el lugar limpio y organizado, pero las condiciones eran deplorables. Mamá, recoge tus cosas, te vas conmigo ahora mismo. No pasarás ni una noche más en este lugar, dijo Tomás con determinación. Pero hijo, ¿dónde vamos a ir? Yo no tengo dinero para un alquiler y no quiero ser una carga para ti. Además, aquí tengo a María y a otros amigos que me necesitan. Mamá, durante estos 2 años he estado ahorrando todo mi sueldo. Tengo suficiente dinero para alquilar una casa digna para nosotros dos. Y en cuanto a tus amigos, no los vamos a abandonar. Vamos a encontrar la manera de ayudarlos también. Clara miró a María con preocupación. La idea de dejar a su amiga sola en aquel lugar la angustiaba profundamente. No te preocupes, Clara. Ve con tu hijo. Yo me las arreglaré. Además, sé que no me vas a olvidar, dijo María tratando de sonar fuerte aunque sus ojos reflejaban tristeza. María, usted también viene con nosotros, declaró Tomás sin dudar. Mi madre me habló de su bondad y no voy a permitir que una persona como usted siga viviendo en estas condiciones. Los ojos de María se llenaron de lágrimas de gratitud. Hijo, eres igual de noble que tu madre, pero yo ya estoy vieja y no quiero estorbar. Usted no estorba a nadie, señora María. Mi madre y usted merecen vivir con dignidad. Punto final. Esa misma tarde, Tomás ayudó a ambas mujeres a recoger sus escasas pertenencias. Llamó a un taxi para que las transportara mientras él se quedó conversando con otros habitantes del patio de chatarra. Descubrió que había al menos 12 personas viviendo en condiciones similares, la mayoría ancianos que habían perdido sus hogares por diversas circunstancias. Habló con cada uno de ellos, escuchó sus historias y tomó nota de sus nombres y situaciones particulares. Había un exveterano de guerra, una mujer que había perdido su casa por una estafa inmobiliaria, un anciano diabético que no podía trabajar y varias personas más que simplemente habían sido olvidadas por un sistema que no les proporcionaba las herramientas necesarias para salir adelante. Al día siguiente, Tomás alquiló una casa de 3 habitaciones en un barrio de clase media. Era modesta,
pero limpia, segura y digna. Instaló a su madre y a María en habitaciones separadas y comenzó a planificar su próximo paso. «Hijo, esto está muy bonito, pero debe estar muy caro. No quiero que gastes todos tus ahorros en nosotras», le dijo Clara mientras exploraba la cocina nueva. «Mamá, ¿sabes por qué me alisté en la Fuerza Aérea?», preguntó Tomás sentándose junto a ella en la mesa del comedor. «Porque siempre soñaste con volar y servir a tu país». «Eso también, pero principalmente porque quería darte una vida mejor. Quería que te sintieras orgullosa de mí y que nunca más tuvieras que preocuparte por el dinero o por tener un techo sobre tu cabeza». Clara tomó las manos de su hijo entre las suyas. «Hijo mío, siempre me he sentido orgullosa de ti, no por tu uniforme o por tu trabajo, sino por el hombre bueno y noble que eres. Eso no lo aprendiste en la Fuerza Aérea, eso ya lo tenías aquí», dijo tocando su corazón. Durante las siguientes semanas, Tomás se dedicó a investigar las circunstancias que habían llevado a su madre a vivir en el patio de chatarra. Descubrió que Clara había sido víctima de una serie de injusticias burocráticas y abusos por parte de personas que se habían aprovechado de su situación vulnerable. El propietario de la casa donde vivía le había aumentado el alquiler de manera abusiva cuando supo que ella había perdido su trabajo. Después, cuando Clara no pudo pagar, la desalojó sin seguir los procedimientos legales correctos y se quedó con el depósito de garantía que ella había pagado. Además, descubrió que en la fábrica textil donde trabajaba su madre, le habían negado injustamente una pensión por invalidez a la que tenía derecho después de sufrir una lesión en la espalda que le impedía realizar trabajos que requirieran esfuerzo físico. Tomás contactó a un abogado especializado en derechos laborales y civiles. Presentaron demandas contra el propietario abusivo y contra la fábrica textil. El proceso legal fue largo y complicado, pero finalmente lograron que Clara recibiera la compensación económica que merecía. Mientras tanto, Tomás no se olvidó de las personas que había conocido en el patio de chatarra. Cada fin de semana regresaba al lugar con comida, ropa limpia y medicamentos básicos. Poco a poco fue ganándose la confianza de aquella pequeña comunidad olvidada. Un día, mientras repartía almuerzo caliente entre los habitantes del patio, conoció a don Roberto, el veterano de guerra que había perdido una pierna en combate y que llevaba 5 años viviendo entre los desechos metálicos. «Joven Tomás, ¿puedo preguntarle por qué hace esto por nosotros? Muy poca gente se preocupa por los viejos como nosotros», le preguntó don Roberto mientras comía. «Don Roberto, mi madre vivió aquí durante 6 meses. En ese tiempo, personas como usted la cuidaron, la acompañaron y le dieron fuerzas para seguir adelante. Ahora es mi turno de devolver esa bondad. Su señora madre es una mujer extraordinaria. Siempre nos daba ánimos cuando estábamos tristes, compartía con nosotros lo poco que encontraba y nos hacía sentir como una familia. Sin ella, muchos de nosotros habríamos perdido la esperanza completamente». Esa conversación marcó un punto de inflexión en la vida de Tomás. Se dio cuenta de que no bastaba con ayudar ocasionalmente, necesitaba crear un cambio sistemático y duradero. Utilizando sus contactos en la Fuerza Aérea y los conocimientos que había adquirido durante su servicio militar, Tomás comenzó a desarrollar un plan ambicioso. Quería crear una fundación que se dedicara específicamente a ayudar a personas mayores en situación de vulnerabilidad. Habló con sus superiores en la Fuerza Aérea y solicitó un traslado a un puesto administrativo que le permitiera tener horarios más flexibles para dedicarse a su proyecto social. Su historial impecable de servicio y las cartas de recomendación de sus comandantes le abrieron las puertas para obtener el traslado. Con la compensación económica que recibió Clara por las demandas legales y los ahorros que había acumulado Tomás, establecieron formalmente la Fundación Esperanza Dorada. El nombre fue idea de María, quien dijo que quería representar la esperanza que never se pierde, sin importar la edad que se tenga. La fundación comenzó de manera modesta,
alquilando un pequeño local en el centro de la ciudad que funcionaba como oficina administrativa y centro de distribución de ayudas. Tomás, Clara y María trabajaban como voluntarios junto con algunos amigos que se sumaron a la causa. El primer gran proyecto de la fundación fue crear un programa de alojamiento temporal para personas mayores sin hogar. Lograron alquilar una casa más grande con varias habitaciones donde podían hospedar hasta 15 personas mientras se trabajaba en encontrarles soluciones habitacionales permanentes. La noticia de la fundación comenzó a extenderse por medios de comunicación locales. Un periodista del periódico principal de la ciudad escribió un artículo sobre la historia de Tomás y Clara que tocó el corazón de muchos lectores. Las donaciones comenzaron a llegar de personas comunes que se sintieron inspiradas por la causa. 3 meses después de la fundación de Esperanza Dorada, lograron sacar a todas las personas que vivían en el patio de chatarra de los hermanos Morales. Cada una recibió alojamiento temporal, asistencia médica, ayuda legal cuando fue necesaria y apoyo emocional para reconstruir sus vidas. Don Roberto fue uno de los casos más exitosos. Con la ayuda de la fundación, logró obtener su pensión de veterano de guerra que le había sido negada por años debido a problemas burocráticos. Con esa pensión, pudo alquilar un pequeño apartamento donde vivía independientemente, aunque seguía siendo voluntario activo de la fundación. Tomás, nunca imaginé que a los 70 años iba a tener una segunda oportunidad en la vida, le dijo don Roberto durante una reunión de voluntarios. Don Roberto, usted me enseñó que nunca es tarde para empezar de nuevo, sin importar las circunstancias, respondió Tomás. A medida que la fundación crecía, Clara se convirtió en una figura fundamental de la organización. Su experiencia personal le permitía conectar de manera especial con las personas que llegaban buscando ayuda. Se convirtió en coordinadora del programa de apoyo emocional, ayudando a otros a encontrar la fuerza interior necesaria para superar sus dificultades. Mira, hijo, cada persona que ayudamos es como una pequeña victoria contra la indiferencia del mundo, le decía Clara a Tomás mientras revisaban los casos nuevos que habían llegado esa semana. Un año después del regreso de Tomás, la Fundación Esperanza Dorada había ayudado a más de 150 personas mayores. Habían establecido programas de capacitación laboral para personas de la tercera edad, un servicio de asistencia legal gratuita, un programa de visitas domiciliarias para ancianos solos y un centro de día donde las personas mayores podían socializar y participar en actividades recreativas. El éxito de la fundación llamó la atención de organizaciones nacionales e internacionales dedicadas a los derechos de las personas mayores. Tomás fue invitado a participar en conferencias y seminarios sobre envejecimiento y derechos humanos, donde compartía la experiencia de Esperanza Dorada como modelo replicable en otras ciudades. Durante una de estas conferencias conoció a Elena Martínez, una trabajadora social con experiencia internacional en programas de desarrollo comunitario. Elena se sintió inspirada por el trabajo de la fundación y decidió mudarse a la ciudad para unirse al equipo como directora de programas. Tomás, lo que ustedes han logrado aquí es extraordinario, le dijo Elena durante su primera reunión, pero creo que podemos expandir el impacto de manera exponencial si aplicamos metodologías de desarrollo sostenible y captación de recursos. Con la incorporación de Elena, la fundación comenzó una nueva etapa de crecimiento. Desarrollaron un plan estratégico a 5 años que incluía la apertura de sedes en 3 ciudades más, la creación de un programa de formación para replicar el modelo en otras regiones del país y el establecimiento de alianzas con universidades para realizar investigaciones sobre envejecimiento y políticas públicas. Clara observaba todo este crecimiento con una mezcla de orgullo y asombro.
Hijo, cuando te vi llegar a ese patio de chatarra, nunca imaginé que de ese momento tan doloroso iba a nacer algo tan hermoso, le dijo una tarde mientras caminaban por el parque cerca de su casa. Mamá, tú fuiste quien plantó la semilla de todo esto. Tu fortaleza, tu dignidad y tu capacidad de mantener la esperanza en los momentos más difíciles inspiraron todo lo que hemos construido. La historia de Tomás y Clara comenzó a ser conocida a nivel nacional. Un productor de documentales se interesó en hacer un filme sobre la fundación y su impacto en la comunidad. El documental, titulado Esperanza entre los desechos, fue transmitido por Televisión Nacional y ganó varios premios en festivales de cine social. 5 años después de aquel día, cuando Tomás encontró a su madre en el patio de chatarra, la Fundación Esperanza Dorada se había convertido en una de las organizaciones más respetadas del país en el ámbito de derechos de las personas mayores. Habían ayudado directamente a más de 2.000 personas y habían influido en cambios de políticas públicas que beneficiaron a miles más. Tomás había sido condecorado por el Gobierno Nacional por su servicio comunitario excepcional, y tanto él como Clara habían recibido reconocimientos de organizaciones internacionales de derechos humanos. Pero para Tomás, el mayor premio seguía siendo ver a su madre cada mañana, desayunando tranquilamente en la cocina de su casa, planificando las actividades del día en la fundación. Clara, ahora de 60 años, se había convertido en una líder respetada en su comunidad y una inspiración para personas de todas las edades. María también había encontrado su lugar en el mundo. Se había capacitado como auxiliar de enfermería geriátrica y trabajaba en el centro de día de la fundación, cuidando de otros ancianos con el mismo amor y dedicación con que Clara la había cuidado a ella en los días más difíciles. Don Roberto, por su parte, se había convertido en el coordinador del programa de veteranos de guerra de la fundación. Su experiencia personal y su conocimiento de los desafíos que enfrentaban otros excombatientes lo convertían en la persona ideal para liderar esta importante iniciativa. Un día, mientras Tomás revisaba informes en su oficina, recibió una llamada de un joven soldado que acababa de regresar de una misión internacional. «Señor Herrera, mi nombre es Carlos Mendoza. Acabo de regresar del servicio y me enteré de que mi abuela está viviendo en la calle. No sé qué hacer ni a quién acudir. Un compañero me dio su número y me dijo que usted podría ayudarme». Tomás sonrió al escuchar la voz quebrada del joven soldado. Era como escuchar un eco de su propio dolor de años atrás. «Carlos, ven a la fundación mañana temprano. Vamos a encontrar a tu abuela y vamos a asegurarnos de que esté bien. Y no te preocupes, no estás solo en esto». Después de colgar el teléfono, Tomás caminó hasta la ventana de su oficina y miró hacia la calle. Vio pasar a personas mayores que caminaban con paso tranquilo, algunas solas y otras acompañadas por familiares jóvenes. Cada una de esas figuras le recordaba la importancia del trabajo que realizaban día tras día. Esa noche, en la cena familiar que compartían todos los viernes, Clara, Tomás, María y Elena, Clara levantó su vaso de agua para hacer un brindis. «Quiero brindar por los milagros que nacen del amor», dijo con una sonrisa serena. «Hace 5 años yo era una mujer sola y olvidada, viviendo entre desechos metálicos. Hoy soy parte de una familia hermosa que cada día ayuda a otras personas a encontrar su esperanza. La vida me enseñó que no importa qué tan oscuro parezca el presente, siempre es posible construir un futuro mejor». Tomás alzó su vaso y miró a los ojos de su madre. «Brindo por ti, mamá, por enseñarme que la verdadera fuerza no está en los músculos ni en las armas, sino en la capacidad de mantener el corazón abierto al amor, incluso en los momentos más difíciles». Elena y María se sumaron al brindis, cada una recordando su propio camino hasta llegar a esa mesa.
a esa familia construida no por la sangre, sino por la elección mutua de cuidarse y apoyarse. Después de la cena, Tomás y Clara salieron a caminar por el jardín de la casa. La noche estaba clara y las estrellas brillaban intensamente en el cielo. «Hijo, ¿alguna vez te arrepientes de haber dejado las misiones internacionales para quedarte aquí con la fundación?», preguntó Clara. «Mamá, durante mis años en la Fuerza Aérea aprendí muchas cosas importantes sobre disciplina, estrategia y liderazgo, pero la misión más importante de mi vida comenzó aquel día cuando te encontré en el patio de chatarra. Ahí comprendí que el verdadero servicio a la patria no consiste solo en defender las fronteras, sino también en cuidar de los ciudadanos más vulnerables de nuestro propio país». Mientras caminaban, llegaron a un banco de madera que Tomás había instalado en el jardín con una placa que decía «Para Clara Herrera, mujer de hierro y corazón de oro». Clara se sentó en el banco y miró hacia la casa donde se veía la luz cálida de las ventanas. «¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto, hijo?», preguntó Clara. «¿Qué cosa, mamá?». «Que aquellos meses terribles en el patio de chatarra no fueron tiempo perdido, fueron necesarios para que pudiéramos entender realmente el sufrimiento de las personas que ahora ayudamos. Si yo no hubiera vivido esa experiencia, nunca habríamos podido conectar de manera tan profunda con quienes llegan a la fundación buscando ayuda». Tomás se sentó junto a su madre y puso su brazo alrededor de sus hombros. «Mamá, siempre has sido mi maestra de vida, pero nunca tanto como en estos últimos años. Me has enseñado que las cicatrices del alma, cuando sanan bien, se convierten en fuentes de sabiduría y compasión». Esa noche, antes de irse a dormir, Tomás escribió en su diario personal, una costumbre que había mantenido desde sus años de servicio militar. «Hoy se cumplen exactamente 5 años, 3 meses y 12 días desde que encontré a mamá en el patio de chatarra. Al principio pensé que había llegado para rescatarla, pero ahora entiendo que ella me rescató a mí. Me rescató de una vida superficial, centrada solo en logros personales. Me enseñó que la verdadera grandeza está en servir a otros, especialmente a quienes la sociedad ha decidido olvidar. La Fundación Esperanza Dorada no es solo una organización de ayuda social, es un testimonio viviente de que el amor puede transformar el sufrimiento en esperanza y que cada persona, sin importar su edad o circunstancias, tiene un valor incalculable y merece ser tratada con dignidad. Mañana comenzará un nuevo día de trabajo. Llegarán nuevos casos, nuevas historias de dolor y necesidad, pero también llegarán nuevas oportunidades de demostrar que la bondad humana es más fuerte que la indiferencia y que siempre, siempre es posible comenzar de nuevo. Al cerrar el diario, Tomás escuchó la voz de su madre cantando suavemente en su habitación, la misma canción que le cantaba cuando era niño para ayudarlo a dormir. Era una canción sobre esperanza, sobre mañanas nuevas y sobre el poder del amor para sanar todas las heridas. Tomás sonrió en la oscuridad de su habitación. Mañana sería otro día de trabajo en la fundación, otro día de pequeños milagros, otro día de demostrar que cuando el amor guía las acciones, no hay problema demasiado grande ni persona demasiado perdida como para no encontrar una solución. La mañana siguiente llegó con el sonido familiar de Clara preparando el desayuno en la cocina. Tomás se levantó temprano como era su costumbre desde los días del servicio militar y se encontró con su madre que ya había puesto la mesa para 3 personas. «María bajará en unos minutos», explicó Clara mientras servía café humeante en las tazas. «Anoche estuvo hablando por teléfono con su nieta que vive en el norte. Parece que finalmente decidió visitarnos el próximo mes».
Eso es maravilloso, mamá. María lleva años sin ver a su familia. Va a ser muy emocionante para ella, respondió Tomás mientras revisaba los mensajes en su teléfono. Entre los mensajes estaba la confirmación de Carlos Mendoza, el joven soldado que había llamado el día anterior. Llegaría a la fundación a las 9 de la mañana para comenzar la búsqueda de su abuela desaparecida. María bajó las escaleras con una sonrisa que iluminaba toda su cara. A los 68 años se había convertido en una mujer renovada, llena de energía y propósito. Su trabajo en el centro de día la había llenado de satisfacción personal, y la estabilidad emocional que había encontrado en aquella casa la había transformado completamente. «Buenos días, familia hermosa», saludó María sentándose a la mesa. «Clara, te debo contar que mi nieta Patricia finalmente va a venir a visitarnos. Está estudiando trabajo social en la universidad y quiere conocer la fundación. Dice que nuestra historia la ha inspirado a especializarse en atención a personas mayores». «María, eso es hermoso. Tu nieta será bienvenida aquí siempre que quiera», dijo Tomás. «De hecho, podríamos ofrecerle una práctica profesional en la fundación si está interesada». Durante el desayuno, los tres planificaron las actividades del día. Clara iría al centro de día para coordinar las actividades recreativas de la semana. María supervisaría el programa de visitas domiciliarias y Tomás se encargaría del caso de Carlos y su abuela, además de una reunión con potenciales donadores corporativos. Al llegar a las oficinas de la fundación, Tomás encontró a Carlos Mendoza esperando en la recepción. Era un joven de aproximadamente 23 años, alto y delgado, con el uniforme militar impecablemente planchado, pero con ojos que reflejaban preocupación y cansancio. «Carlos, soy Tomás Herrera. Hablamos ayer por teléfono». «Señor Herrera, muchas gracias por recibirme. No sabe lo desesperado que estoy. Mi abuela Esperanza es lo único que tengo en este mundo y no encuentro rastro de ella», respondió Carlos con voz temblorosa. «Ven, vamos a mi oficina y me cuentas toda la historia desde el principio. No te preocupes, vamos a encontrarla». En la privacidad de su oficina, Carlos comenzó a relatar su historia. Su abuela Esperanza había criado a él y a sus dos hermanos menores después de que sus padres murieran en un accidente de tránsito cuando él tenía 12 años. Ella había trabajado como empleada doméstica durante años para mantener a los 3 niños. «Cuando me alisté en la Fuerza Aérea hace 2 años, mi abuela estaba viviendo en una pequeña casa que había logrado comprar con sus ahorros de toda la vida. Era una casita humilde, pero era suya. Mis hermanos se habían ido a estudiar a otras ciudades y ella insistió en que no se preocuparan por ella, que podía cuidarse sola». «¿Y cuándo fue la última vez que hablaste con ella?», preguntó Tomás. «Hace 4 meses. Yo estaba en una misión complicada y las comunicaciones eran muy limitadas. Cuando logré llamarla, el teléfono estaba desconectado. Pensé que tal vez había problemas con la compañía telefónica, pero cuando traté de comunicarme con los vecinos, nadie respondía a mis llamadas». Carlos continuó explicando que al regresar había ido directamente a la casa de su abuela, pero encontró a otra familia viviendo allí. Los nuevos ocupantes le dijeron que habían comprado la casa hacía 3 meses, pero no sabían nada sobre la señora que había vivido allí anteriormente. «He ido a todos los hospitales, albergues, comisarías, centros de salud. Nadie tiene registro de ella. Es como si hubiera desaparecido del mundo», dijo Carlos con la voz quebrada. Tomás escuchó atentamente cada detalle, tomando notas en su libreta. La historia le resultaba dolorosamente familiar, pero también le daba esperanza, porque sabía que era posible encontrar soluciones incluso en los casos más desesperantes. «Carlos, necesito que me des todos los datos de tu abuela. Nombre completo, fecha de nacimiento, descripción física, problemas de salud si los tenía, lugares que frecuentaba, nombres de amigos o conocidos».
Esperanza Mendoza de Rivera nació el 15 de julio de 1958. Tiene 67 años. Es una mujer pequeña, de estatura baja, cabello blanco que siempre lleva recogido en un moño. Tiene diabetes y problemas de presión arterial. Le gusta ir a misa todos los domingos en la iglesia San José y solía comprar en el Mercado Central los martes y viernes. Tomás escribió toda la información y después llamó a Elena para que se uniera a la reunión. Elena había desarrollado un sistema muy eficiente para localizar personas desaparecidas, utilizando una red de contactos en hospitales, albergues, iglesias y organizaciones comunitarias. Elena, tenemos un nuevo caso de búsqueda. Esta es la información que tenemos hasta ahora, dijo Tomás pasándole sus notas. Elena revisó rápidamente la información y comenzó a hacer preguntas adicionales. Carlos, ¿tu abuela tenía algún problema legal o financiero que sepas? ¿Debía dinero a alguien o tenía algún conflicto con vecinos? No que yo sepa. Ella siempre fue muy cuidadosa con sus finanzas y se llevaba bien con todos los vecinos. Era una mujer muy querida en el barrio. ¿Y tus hermanos? ¿Has podido contactarlos para ver si ellos saben algo? Los llamé ayer. Miguel está en Europa haciendo un posgrado y no ha tenido contacto con la abuela desde hace 6 meses. Andrés está terminando medicina en la capital y tampoco sabe nada. Los dos están desesperados como yo. Elena asintió y comenzó a trazar un plan de búsqueda. Vamos a dividir la búsqueda en 3 frentes: institucional, comunitaria y de calle. Carlos, necesito que me acompañes a algunos lugares porque tu abuela te reconocerá si la encontramos. Salieron inmediatamente hacia el barrio donde había vivido Esperanza. Hablaron con vecinos que la recordaban con cariño, visitaron la iglesia San José, donde el padre Miguel confirmó que había dejado de asistir hace aproximadamente 4 meses, y recorrieron el mercado central preguntando a los comerciantes. Fue en el mercado donde obtuvieron la primera pista importante. Doña Rosa, una vendedora de frutas que conocía a Esperanza desde hacía años, les dio información crucial. Ay, sí, a la señora Esperanza la conocía muy bien. Era una clienta fija, muy educada y puntual. Pero hace unos meses llegó un día muy preocupada, diciéndome que tenía problemas con unos papeles de su casa. Alguien le había dicho que había una deuda que ella no conocía y que podían quitarle su hogar. ¿Recuerdas si mencionó algún nombre o algún lugar específico?, preguntó Elena. Déjeme pensar. Creo que mencionó algo sobre una oficina notarial y que había un hombre que la estaba presionando para firmar unos documentos. La señora estaba muy asustada. No era normal verla así. Esa información les dio una nueva dirección para la investigación. Era posible que Esperanza hubiera sido víctima de una estafa inmobiliaria, un problema desafortunadamente común entre personas mayores que poseían propiedades de valor. De regreso en la oficina, Tomás contactó a su abogado, el mismo que había ayudado con el caso de Clara años atrás. Le explicó la situación y le pidió que investigara si había algún registro de transacciones sospechosas relacionadas con la propiedad de Esperanza. Tomás, dame 24 horas y te tendré un reporte completo sobre el historial de esa propiedad, dijo el abogado por teléfono. Mientras esperaban los resultados de la investigación legal, Elena y Carlos continuaron la búsqueda en terreno. Visitaron todos los albergues y centros de acogida de la ciudad, mostrando fotografías de Esperanza y preguntando si alguien la había visto. El segundo día de búsqueda, cuando ya comenzaban a desesperar, recibieron una llamada de la hermana Francisca, una monja que trabajaba en un albergue para mujeres en una zona marginal de la ciudad. Creo que la señora que buscan estuvo aquí hace una semana, pero solo una noche. Llegó muy alterada, diciendo que había perdido su casa
y que no tenía a dónde ir. Le dimos cama y comida, pero por la mañana había desaparecido. Dejó una nota diciendo que no quería ser una carga para nadie. Elena, Carlos y Tomás se dirigieron inmediatamente al albergue. La hermana Francisca les mostró la nota que había dejado Esperanza. Con letra temblorosa pero legible había escrito: «Gracias por su bondad. No puedo quedarme porque hay personas que me necesitan más. Voy a buscar a mi nieto Carlos. Dios las bendiga». Al menos sabemos que está viva y que está tratando de encontrarte, le dijo Tomás a Carlos, quien tenía lágrimas en los ojos al leer la nota de su abuela. Pero, ¿dónde puede estar ahora? Si salió de aquí hace una semana y no sabe mi dirección actual, ¿a dónde habría ido?, preguntó Carlos desesperado. Elena tuvo una idea. «Carlos, ¿dónde vivían ustedes cuando eras niño? ¿Hay algún lugar que tenga significado especial para tu abuela? ¿Algún sitio donde podría haber ido a buscarte?» Carlos pensó por un momento. Cuando éramos pequeños, mi abuela nos llevaba a un parque cerca del centro, el Parque de los Pioneros. Decía que ese era el lugar más hermoso de la ciudad y que cuando tuviera problemas, siempre podíamos encontrarnos allí. Los tres se dirigieron inmediatamente al Parque de los Pioneros. Era un espacio verde extenso, con bancas, árboles frondosos y varios sectores diferenciados. Comenzaron a caminar sistemáticamente por todos los senderos, preguntando a las personas si habían visto a una señora mayor con las características de Esperanza. Después de una hora de búsqueda, Elena vio a una figura pequeña sentada sola en una banca al fondo del parque, cerca de un área de juegos infantiles abandonados. La mujer tenía el cabello blanco recogido en un moño y llevaba una bolsa de plástico en sus manos. «Carlos, mira hacia allá. ¿Podría ser ella?», preguntó Elena, señalando discretamente hacia la banca. Carlos dirigió su mirada hacia donde señalaba Elena y su corazón se detuvo. «Es ella, es mi abuela», susurró con voz quebrada. Caminó lentamente hacia la banca, tratando de controlar sus emociones. Esperanza estaba mirando hacia los juegos infantiles con una expresión melancólica, como si estuviera recordando tiempos mejores. «Abuela», dijo Carlos suavemente cuando estuvo cerca de ella. Esperanza se volvió lentamente y sus ojos se llenaron de incredulidad. «Carlos, ¿eres realmente tú, nieto mío?» «Sí, abuela, soy yo. He estado buscándote por todas partes», respondió Carlos sentándose junto a ella en la banca. El abrazo que compartieron fue intenso y prolongado. Esperanza lloró silenciosamente contra el pecho de su nieto, mientras él le acariciaba el cabello y le susurraba palabras de tranquilidad. «Perdóname, Carlos. Perdí nuestra casa. Perdí todo lo que tu abuelo y yo construimos durante años. No quería que supieras que había fracasado como guardiana del hogar que tus padres nos encargaron», dijo Esperanza entre lágrimas. «Abuela, tú no has fracasado en nada. Tú nos diste todo lo que necesitábamos para convertirnos en hombres de bien. Una casa se puede recuperar, pero el amor y los valores que nos enseñaste son irreemplazables», respondió Carlos con ternura. Elena y Tomás observaban la escena desde una distancia respetuosa, permitiendo que abuela y nieto tuvieran su momento de reencuentro. Después de unos minutos, Carlos les hizo señas para que se acercaran. «Abuela, quiero presentarte a las personas que me ayudaron a encontrarte. Ellos dirigen una fundación que ayuda a personas como nosotros». Esperanza se limpió las lágrimas y se irguió con dignidad para saludar a Tomás y Elena. «Muchísimas gracias por ayudar a mi nieto. No sé cómo voy a poder pagarles esta bondad».
Señora Esperanza, no tenemos nada que cobrar. Ayudar a familias como la suya es nuestra misión, respondió Tomás con una sonrisa cálida. Durante el camino de regreso a las oficinas de la fundación, Esperanza les contó lo que había pasado con su casa. Tal como habían sospechado, había sido víctima de una estafa inmobiliaria. Un hombre se había presentado en su casa afirmando que había una deuda fiscal pendiente sobre la propiedad y que si no la saldaba inmediatamente, perdería su hogar. Yo no entendía bien de esos asuntos legales. El hombre parecía muy serio y tenía papeles oficiales. Me convenció de que firmara unos documentos que según él iban a resolver el problema, explicó Esperanza con vergüenza. Abuela, tú no tienes nada de qué avergonzarte. Esas personas son criminales que se aprovechan de la buena fe de la gente, le dijo Carlos tomando su mano. Al día siguiente, el abogado de la fundación se reunió con ellos para explicar los resultados de su investigación. La propiedad de Esperanza había sido transferida fraudulentamente a una empresa fantasma que después la había vendido a compradores de buena fe. Era un esquema criminal sofisticado que había victimizado a varias personas mayores en la ciudad. La buena noticia es que tenemos evidencia suficiente para demostrar el fraude, explicó el abogado. La mala noticia es que recuperar la propiedad puede tomar varios meses, tal vez más de un año. Y mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? Mi abuela no puede seguir viviendo en la calle, preguntó Carlos preocupado. Tomás sonrió. Carlos, ¿recuerdas la casa donde vivo con mi madre y con María? Tenemos una habitación adicional que está disponible. Tu abuela será bienvenida allí mientras resolvemos su situación legal. Los ojos de Esperanza se llenaron de lágrimas nuevamente. Joven Tomás, ustedes no me conocen. ¿Por qué harían algo así por una extraña? Señora Esperanza, usted no es una extraña, es la abuela de Carlos, y Carlos es ahora parte de nuestra familia extendida. Además, mi madre va a estar encantada de tener otra compañera en casa. Esa tarde, Tomás llevó a Carlos y Esperanza a la casa donde vivía con Clara y María. La presentación fue emotiva y cálida. Clara se identificó inmediatamente con la historia de Esperanza y María se alegró de tener otra compañera de su edad. Esperanza, bienvenida a esta casa. Aquí vas a estar segura mientras recuperamos tu hogar, dijo Clara abrazando a la recién llegada. Durante las siguientes semanas, Esperanza se adaptó perfectamente a la rutina de la casa. Se ofreció como voluntaria para ayudar en la cocina y en las labores domésticas, a pesar de que las otras mujeres insistían en que solo se preocupara por descansar y recuperarse emocionalmente. Carlos visitaba a su abuela todos los días después de su turno en la base militar. Había logrado que sus superiores le asignaran tareas que no requirieran viajes fuera de la ciudad, para poder estar cerca mientras se resolvía la situación legal. Un mes después de que Esperanza llegara a la casa, recibieron noticias importantes del abogado. La policía había arrestado a los responsables de la estafa inmobiliaria y se había logrado rastrear varias propiedades que habían sido obtenidas fraudulentamente. Señora Esperanza, tengo buenas noticias, anunció el abogado durante una reunión en la fundación. Hemos llegado a un acuerdo extrajudicial. Los compradores de su casa han aceptado devolverle la propiedad a cambio de una compensación económica que pagarán los estafadores con los activos que les hemos embargado. Esperanza no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Significa que voy a recuperar mi casa? Sí, señora. En 2 semanas podrá volver a su hogar. Además, recibirá una compensación por los daños morales y materiales que sufrió. La celebración en la casa fue memorable. Clara organizó una cena especial para festejar la buena noticia. Invitaron a don Roberto, a Elena y a varios otros amigos de la fundación para compartir la alegría de Esperanza. Durante la cena,
Carlos se puso de pie para hacer un brindis. Quiero brindar por mi abuela, la mujer más fuerte que conozco, pero también por esta familia increíble que nos acogió cuando más lo necesitábamos. Tomás, Clara, María, ustedes nos han enseñado que la bondad existe y que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Esperanza también quiso decir unas palabras. Yo pensé que había llegado al final de mi vida, que no tenía nada más que ofrecer al mundo. Pero ustedes me han mostrado que nunca es tarde para empezar de nuevo y que la familia no siempre se define por la sangre, sino por el amor y la solidaridad. 2 semanas después, en una ceremonia simbólica en las oficinas de la Fundación, Esperanza recibió las llaves de su casa. Todos los miembros de la Fundación estuvieron presentes para celebrar este momento especial. Pero Esperanza tenía una sorpresa para todos. «Quiero hacer una propuesta», dijo dirigiéndose a Tomás y Elena. «Mi casa tiene 3 habitaciones. Yo solo necesito una. Quiero donar las otras 2 habitaciones para que la fundación las use como hogar temporal para personas que estén pasando por situaciones similares a la mía». La propuesta fue recibida con aplausos y lágrimas de emoción. Era la primera vez que alguien que había sido beneficiario de la fundación se convertía inmediatamente en donador. «Esperanza, esa es una propuesta hermosa, pero queremos asegurarnos de que tú te sientes cómoda con esta decisión», dijo Elena. «Estoy completamente segura. Durante estos meses he aprendido que la verdadera riqueza está en poder ayudar a otros. Mi casa va a ser más hogar que nunca si sé que está sirviendo para darle esperanza a personas que la necesitan». Carlos apoyó completamente la decisión de su abuela. Además, propuso algo adicional. «Yo quiero solicitar mi traslado a tareas administrativas en la base para poder dedicar más tiempo a trabajar con la fundación. La experiencia de estos meses me ha cambiado la perspectiva sobre lo que realmente quiero hacer con mi vida». 6 meses después, la Casa de Esperanza se había convertido en un hogar modelo para personas mayores en situación temporal de vulnerabilidad. Esperanza vivía en la habitación principal y coordinaba las actividades diarias, mientras que las otras 2 habitaciones alojaban a personas que estaban en proceso de resolver sus situaciones habitacionales. Carlos había obtenido su traslado y trabajaba medio tiempo en la base militar y medio tiempo en la fundación. Se había especializado en casos de veteranos de guerra y personas con trasfondos militares que enfrentaban dificultades de reinserción civil. La historia de Esperanza y Carlos se sumó al archivo de casos exitosos de la Fundación Esperanza Dorada. Pero más que eso, se convirtió en un ejemplo inspirador de cómo las víctimas de injusticias pueden transformarse en agentes de cambio para prevenir que otros sufran experiencias similares. Un año después del reencuentro de Carlos con su abuela, la Fundación organizó su primera conferencia anual sobre derechos de las personas mayores y prevención del abuso. Esperanza fue una de las oradoras principales, compartiendo su experiencia y las lecciones aprendidas. «Cuando perdí mi casa, pensé que había perdido mi identidad», dijo Esperanza frente a un auditorio lleno de trabajadores sociales, funcionarios públicos y activistas. «Pero después entendí que mi identidad no estaba en las paredes de una construcción, sino en mi capacidad de mantener la dignidad, de seguir amando y de encontrar maneras de ser útil a mi comunidad». En el público estaban Clara, María, Tomás, Elena, don Roberto y Carlos, todos orgullosos de ver cómo Esperanza había encontrado su voz como líder comunitaria. Después de la conferencia, durante la recepción, un periodista se acercó a Tomás para hacerle una pregunta que lo hizo reflexionar profundamente. «Señor Herrera,
Su fundación ha ayudado a cientos de personas durante estos años. ¿Cuál diría que ha sido el caso más impactante para usted personalmente? Tomás miró alrededor del salón, viendo a Clara conversando animadamente con Esperanza, a María ayudando a servir aperitivos, a don Roberto contando anécdotas de guerra a un grupo de jóvenes y a Carlos coordinando las actividades de cierre del evento. ¿Sabe? Cada caso es impactante de manera diferente, respondió Tomás. Pero si tengo que elegir uno, diría que el caso más transformador fue el mío propio. El día que encontré a mi madre en aquel patio de chatarra, yo pensé que iba a rescatarla, pero la verdad es que ella me rescató a mí. Me rescató de una vida centrada en mí mismo y me enseñó que la verdadera felicidad está en servir a otros. Esa noche, como era tradición después de cada evento importante de la fundación, toda la familia extendida se reunió en la casa de Clara para una cena de celebración. La mesa era más grande ahora para acomodar a todos los miembros de esta familia elegida. Durante la cena, Elena anunció noticias emocionantes. Quiero compartir con ustedes que hemos recibido una invitación oficial del Gobierno Nacional para replicar nuestro modelo en 5 ciudades más del país. También hemos sido seleccionados para representar a nuestro país en una conferencia internacional sobre envejecimiento activo que se realizará el próximo año. Los aplausos llenaron el comedor. Todos sabían que este reconocimiento era el resultado de años de trabajo arduo y dedicado. Pero hay algo más importante que quiero anunciar, continuó Elena con una sonrisa misteriosa. Patricia, la nieta de María, ha terminado sus estudios de trabajo social y ha aceptado unirse permanentemente al equipo de la Fundación. Además, ha propuesto crear un programa de formación universitaria en colaboración con 3 universidades del país. María se emocionó hasta las lágrimas. Mi nieta siempre fue especial, pero ver cómo ha decidido dedicar su vida profesional a esta causa me llena de orgullo. Después de la cena, como había ocurrido tantas veces antes, Tomás y Clara salieron a caminar por el jardín. Esta vez los acompañaron Esperanza y Carlos, mientras María se quedó dentro ayudando a Elena y don Roberto a ordenar la cocina. Tomás, ¿alguna vez imaginaste que aquella tarde terrible en el patio de chatarra iba a ser el inicio de algo tan hermoso?, preguntó Esperanza. Señora Esperanza, la verdad es que no. Ese día yo solo pensaba en sacar a mi madre de ese lugar horrible. Nunca imaginé que íbamos a terminar creando una familia tan grande y una misión de vida tan significativa. Clara sonrió en la penumbra del jardín. Hijo, creo que la vida a veces nos presenta momentos de crisis no para destruirnos, sino para revelarnos quiénes realmente somos y qué somos cuando actuamos desde el amor. Carlos, que había estado escuchando en silencio, agregó: Yo pienso que las experiencias más difíciles son las que más nos enseñan sobre la compasión. Si no hubiéramos pasado por lo que pasamos, nunca habríamos entendido realmente el dolor de las personas que ayudamos cada día. Esa noche, antes de irse a dormir, Tomás escribió en su diario una reflexión que resumía los sentimientos de toda la familia. Hoy se cumplieron 7 años desde que encontré a mamá en el patio de chatarra. En estos años, hemos ayudado a más de 3,000 personas. Hemos cambiado políticas públicas, hemos inspirado la creación de organizaciones similares en otros países y hemos construido una red de apoyo que alcanza a miles de familias. Pero el mayor logro no está en los números o en los reconocimientos. El mayor logro está en habernos convertido en una familia que eligió crecer hacia afuera, incluyendo a cada persona que llegaba necesitando ayuda. Hemos aprendido que el amor no se divide, se multiplica.
Mañana comenzaremos a trabajar en los nuevos proyectos. Recibiremos nuevos casos, enfrentaremos nuevos desafíos, pero lo haremos como siempre lo hemos hecho, juntos, con amor y con la certeza de que cada persona que ayudamos nos ayuda también a nosotros a ser mejores seres humanos. La historia que comenzó con dolor se ha convertido en una sinfonía de esperanza. Y lo más hermoso es que esta sinfonía nunca termina, porque cada día trae nuevas notas, nuevas voces, nuevas oportunidades de demostrar que el amor siempre triunfa sobre la adversidad. Al cerrar el diario, Tomás escuchó las voces suaves de las mujeres de la casa conversando en la cocina, los pasos de Carlos subiendo las escaleras y el sonido distante del televisor donde don Roberto veía las noticias nocturnas. Eran los sonidos de un hogar lleno de vida, de amor y de esperanza. Afuera, la ciudad dormía tranquila bajo un manto de estrellas. En algún lugar de esas calles había personas que necesitaban ayuda, familias separadas por las circunstancias, ancianos solos que habían perdido la esperanza. Pero también había una fundación trabajando incansablemente, una red de voluntarios comprometidos y una familia extendida que había decidido que nadie debía enfrentar sus problemas completamente solo. La historia de Tomás, Clara, María, Esperanza, Carlos y todos los demás continuaría escribiéndose cada día, una vida salvada a la vez, una familia reunida a la vez, una esperanza renovada a la vez, porque habían aprendido que los finales felices no son destinos, sino caminos que se construyen día tras día con pequeños actos de amor y solidaridad.